Hay una fotografía que circuló en todos los periódicos de México el 8 de junio de 1999. En ella se ve una camioneta negra con la puerta del conductor abierta y en el pavimento, junto a esa puerta, un charco oscuro. No aparece el cuerpo porque los fotógrafos llegaron tarde, pero ese charco lo dice todo. Lo que la fotografía no muestra es que minutos antes de bajar de esa camioneta, Paco Stanley le dijo a su chofer algo que ningún hombre dice un martes normal a mediodía. Si algo me pasa hoy, cuida a mis hijos. 17 disparos. 50 testigos. Plena luz del día. Y 25 años después, nadie en la cárcel. Eso es lo que todos saben. Lo que casi nadie sabe es por qué un comediante de televisión fue ejecutado con la precisión de una operación planeada, por qué él sabía que iba a morir, y por qué eligió ir al restaurante de todas formas. Hoy vas a escuchar 4 verdades sobre Paco Stanley que la industria prefirió enterrar. Primera. Lo que vio 3 semanas antes en una suite del Hotel Presidente Intercontinental que lo convirtió en testigo que no podía seguir vivo. Segunda, las 5 palabras que dijo en Televisión Nacional 5 días antes de morir, y la llamada telefónica que recibió 2 horas después. Tercera, las últimas 48 horas de su vida reconstruidas hora por hora, incluyendo la cena con sus hijos donde se despidió sin decirles que era una despedida. Y cuarta. Lo que su hijo Paul encontró en la caja que Paco le dejó con instrucciones de abrirla solo si no llamaba esa noche. Te aviso cuando llegue cada una. Pero si te vas antes del final, te pierdes la única que explica por qué después de 25 años nadie pagó por este crimen. Primero necesitas entender quién era Paco Stanley antes del charco de sangre en Perisur, porque esa parte de la historia importa. Francesco Jorge Stanley Albaitero llegó a la pantalla chica no por contactos ni por dinero familiar. Llegó por esa combinación rara de carisma natural y disposición a trabajar más que cualquiera en el estudio. Empezó desde abajo, desde los programas que nadie quería conducir, desde los horarios que nadie quería cubrir, aprendiendo que en televisión la única diferencia entre los que duran y los que no es quién puede sostener la atención de un desconocido durante suficiente tiempo. Lo que Paco descubrió, y que muy poca gente descubre de verdad, es que hacer reír genuinamente a alguien requiere una inteligencia específica que no se enseña en ninguna escuela. Requiere leer a la otra persona, leer el ambiente, saber exactamente hasta dónde puedes llegar antes de cruzar la línea. Durante años esa habilidad lo llevó de programa en programa, de horario en horario, hasta que Pacatela se convirtió en el ritual matutino de millones de familias mexicanas. Para 1999 era el conductor más querido de la televisión mexicana. No el más elegante, no el más culto, sino el más querido. Esa diferencia importa. Lo querido es más difícil de construir y más difícil de destruir que lo respetado. Y también, como Paco descubriría, es más difícil de proteger cuando los que quieren destruirte no tienen nada que perder. 18 de mayo de 1999. Aquí llega la primera verdad. Hotel Presidente Intercontinental, Polanco. Suite presidencial, piso 18, 11 de la noche de un viernes. Un productor de Televisa, hombre bien conectado de esos que llevan décadas en la empresa y conocen todos los secretos, llamó a Paco esa tarde. Fiesta privada, gente interesante, contactos que te convienen si quieres producir tus propios proyectos. Paco dudó. Estaba cansado. Pero la promesa de independencia creativa, de dejar de depender completamente de Televisa, fue suficiente para convencerlo. Llegó a las 11:10. En la puerta, un hombre grande con traje negro y audífono recogió su celular y le dio un número para recuperarlo al salir. Ese detalle, el del celular recogido en la entrada, ya era suficiente para entender que esto no era una fiesta de networking normal. La suite era del tipo de lujos que no cuenta el precio porque el precio es el punto. Whisky escocés de 50 años.
Champán que cuesta más que el salario mensual de una persona promedio. Y cocaína en las superficies como si fuera parte de la decoración. Suficiente para arrestar a todos los presentes por décadas. Nadie iba a arrestar a nadie porque la mitad de los que estaban ahí tenían poder político para evitar cualquier arresto, y la otra mitad tenía dinero para comprar el silencio de quien fuera necesario. Paco reconoció caras. Productores de Televisa, ejecutivos de TV Azteca, un cantante famoso, un senador del PRI, dos modelos jóvenes. El productor que lo invitó lo llevó hacia 4 hombres en una esquina apartada del resto. 3 vestían trajes italianos, relojes Rolex, mancuernillas de oro. El cuarto vestía diferente. Jeans, guayabera blanca, botas de piel de víbora, sin joyería ostentosa. Pero había algo en su postura, en su mirada, en la forma en que los otros 3 lo trataban. Con respeto, con deferencia, con miedo. El de la guayabera le dijo a Paco que su hijo de 7 años lo veía todas las mañanas, que se levantaba temprano solo para no perderse el programa. Conversaron 10 minutos, Paco siendo carismático como siempre. Pero notaba algo raro en la forma en que el resto de la fiesta los miraba, o más bien en la forma en que los evitaba mirar, como si hubiera una línea invisible que nadie cruzaba. Se disculpó para ir al baño. De regreso tomó un camino más largo, curioso, y entonces escuchó voces detrás de una puerta entreabierta. 5 centímetros de apertura, suficientes para ver. Los 4 hombres estaban ahí, y con ellos 2 ejecutivos de Televisa que Paco conocía perfectamente, de los de arriba, de los que deciden qué se produce. Escuchó fragmentos. 20% del presupuesto total entra limpio. 3 programas al año mínimo con ese esquema. La producción maneja el papel, nosotros movemos el efectivo. Nadie hace preguntas si los números cuadran. Televisa necesita contenido, nosotros necesitamos lavar, todos ganamos. Paco entendió inmediatamente. Lavado de dinero a través de producciones televisivas. El cártel ponía dinero sucio, Televisa lo mezclaba con presupuestos legítimos, los programas se hacían, los números justificaban todo en papel, y al final el dinero salía limpio. Sistema perfecto. Ilegal en todos sus niveles. Crimen federal en escala masiva. Y Paco acababa de presenciarlo. Se alejó de la puerta. Regresó a la sala. Tomó un whisky que no quería. Buscó al productor que lo había invitado. Le dijo que el whisky le cayó pesado, que ya se iba. Caminó hacia la puerta, recuperó su celular, esperó el elevador. Entonces escuchó pasos detrás. El hombre de la guayabera. Caminando hacia él, sonriendo, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Qué bueno que estuviste aquí esta noche. Ahora ya sabes cómo funcionan algunas cosas en esta industria. Espero que entiendas la importancia de la discreción. En este negocio, la discreción lo es todo. No era sugerencia. Era advertencia con consecuencias implícitas. Por supuesto, señor. Yo no vi nada esta noche. Exactamente. Pausa larga. Tu hijo también ve tu programa, ¿verdad? Paul, ¿no? Mención de su hijo. Golpe al estómago. Mensaje imposible de malinterpretar. Sí, señor. Salúdelo de mi parte. Dígale que su papá es muy inteligente, que sabe cuándo hablar y cuándo quedarse callado. El elevador llegó. Paco entró. Las puertas se cerraron. Mientras bajaba 18 pisos, Paco supo con certeza absoluta que acababa de cometer el error más grave de su vida. Si esta historia te está llegando, compártela ahora. Hay historias que merecen circular. Dale al botón de compartir y sigamos. 2 de junio de 1999. Aquí llega la segunda verdad. Miércoles.
2 semanas después de la fiesta. 5 días antes del asesinato. 11 de la mañana. Pacatelas en vivo para todo México. El tema del día era ligero, apodos graciosos, sobrenombres que la gente tiene en familia. Nada controversial. Contenido familiar perfecto para horario matutino. Paco leía tarjetas del público, ponía voces, exageraba, hacía que cada una fuera un sketch pequeño. El público en el estudio se reía. El rating estaba bien. Todo iba perfecto. Y entonces Paco improvisó. Como hacía siempre. Como hacía todos los días. Esa capacidad de salirse del guión, de ser completamente espontáneo, de decir lo primero que se le venía a la mente sin filtro. Eso que lo había hecho exitoso y eso que lo mataría. Hay cada apodo por ahí. Yo he escuchado cada nombre más raro que el anterior. ¿Cómo qué?, preguntó Mario Besares siguiendo el juego, preparándose para reaccionar. Pues mira, hay un tipo por ahí que le dicen el mochaorejas. 5 palabras. 3 segundos. El público en el estudio se rió porque sonaba como personaje de caricatura, como villano cómico inventado. No sabían que era apodo real de un sicario del cártel de Juárez, uno de los más temidos, uno de los que no perdonaba que nadie se burlara de su nombre. Y según investigadores que analizaron el caso años después, era uno de los 3 hombres que Paco había visto en aquella suite del hotel 18 días antes. Mario Besares no se rió. Su expresión cambió por medio segundo. Su sonrisa profesional se congeló. Sus ojos se abrieron 1 milímetro más. ¿Expresión de qué carajo acabas de decir? Expresión de miedo real. Paco continuó un momento, luego se detuvo, como si su cerebro finalmente procesara lo que su boca acababa de decir. Cambió de tema rápido. Mario lo ayudó inmediatamente. El momento pasó en 10 segundos. La mayoría de la audiencia no notó nada. Pero para quienes sabían lo que ese nombre significaba, esos 10 segundos fueron una sentencia firmada. Cortaron a comerciales. En esos 4 minutos, lejos de cámaras, Mario agarró a Paco del brazo y le habló con urgencia y miedo real. Estás completamente loco. ¿Por qué dijiste ese nombre? ¿Sabes quién es? Paco lo miró directo. Y Mario vio en esa mirada que sí sabía. Que no había sido un accidente. Sí sé. Estoy harto, Mario. Estoy harto de tener miedo, de cuidar cada palabra, de actuar como si todo estuviera bien cuando nada está bien. Si ya estoy marcado de todas formas, al menos voy a morir siendo yo. Eso no es valentía, es suicidio, respondió Mario casi susurrando. El programa continuó. Los últimos 20 minutos fueron los más tensos en la historia del set según técnicos que estuvieron ahí. Paco actuaba normal, sonriendo, bromeando. Pero estaba en modo automático. Presente físicamente, ausente en todo lo demás. Esa tarde su celular sonó. Número desconocido. Paco contestó. Silencio del otro lado. No de línea muerta. Silencio deliberado, de alguien esperando, dejando que la tensión creciera. Hoy mencionaste un nombre en tu programa. Voz calmada, peligrosamente calmada. El tipo de calma de quien ha matado suficientes veces que ya no necesita elevar la voz para dar miedo. Fue un chiste, un error, no significó nada. Los nombres no son chistes. Los nombres son sagrados, merecen respeto. Sería muy triste que algo le pasara a alguien por no saber cuándo callarse. ¿A alguien, o a su familia? ¿A sus hijos? La línea se cortó. Paco se quedó en su camerino 1 hora después de esa llamada, fumando cigarro tras cigarro, las manos temblando ligeramente. Sabía que el reloj había empezado a correr oficialmente. 3 días después buscó a un amigo de infancia,
de esos que conoces desde la primaria y en quien confías con la vida aunque no lo veas seguido. Se reunieron de noche, solos, cervezas de por medio. Paco no dio todos los detalles, pero dijo lo suficiente. Vi una reunión hace 3 semanas entre ejecutivos de Televisa y gente muy peligrosa. Están lavando dinero a través de producciones televisivas. Yo estaba ahí. Me vieron. Y ahora me tienen en la mira. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Si hablo, me matan. Si denuncio, me matan. Si voy con autoridades, me matan porque las autoridades están involucradas. Si no hago nada, también me matan porque soy testigo. Estoy jodido de cualquier forma. Es como estar en un cuarto sin puertas. ¿Por qué no te vas? Agarras a tus hijos y te vas a Estados Unidos. ¿Y vivir escondido el resto de mi vida? ¿Renunciar a todo lo que construí en 20 años? Gente así siempre encuentra. Siempre. Quizás morir con dignidad es mejor que vivir como cobarde escondiéndome. No sé. Ese amigo, años después, contaría esta conversación bajo anonimato absoluto a investigadores independientes. Solo para que alguien supiera la verdad, aunque no pudiera probarse. Aquí llega la tercera verdad. Las últimas 48 horas. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte los próximos videos de este canal. Domingo, 6 de junio. Paco se levantó tarde, en silencio inusual. Sin música, sin televisión. Solo café. A las 2 de la tarde recibió una llamada, escuchó, colgó, se quedó sentado 20 minutos mirando la pared. Salió sin decir a dónde. Regresó a las 11 de la noche, fue directo a su habitación. Lunes, 6 de junio. Llegó a Televisa temprano. El equipo de maquillaje notó ojeras profundas, piel pálida, ojos rojos. Le preguntaron si estaba enfermo. Solo cansado. ¿Querían cancelar el programa? No, el programa sigue. Siempre. Durante el programa no improvisaba, seguía el guión. Sus bromas eran predecibles, seguras. Como si tuviera una lista mental de cosas que no debía decir. A la hora de la comida no salió con el equipo, se quedó en su camerino con la puerta cerrada. A las 3 de la tarde alguien tocó. Un ejecutivo de Televisa, de los de arriba, de los que habían estado en la fiesta del hotel. Tenemos un problema. El chiste que hiciste. Hay gente muy molesta. Fue un error, no volverá a pasar. No es suficiente. El daño está hecho. Paco lo miró directo y tomó la decisión que probablemente lo condenó definitivamente. Yo sé lo que vi en esa fiesta. El ejecutivo palideció. No sé de qué hablas. Sí sabes. Y tú sabes que yo sé. Dejemos de fingir. Te estoy dando un consejo de amigo. Olvida lo que crees que viste, sigue con tu vida y todo estará bien. El ejecutivo se fue sin decir más. La amenaza era suficientemente clara en el silencio. Esa noche Paco hizo algo que no había hecho en meses, fue a cenar con sus 3 hijos. Eligieron un restaurante italiano tranquilo que todos conocían. Paco estuvo presente pero distante. Sonreía cuando debía, reía cuando debía, pero había algo en sus ojos que Paul recordaría siempre, tristeza profunda, resignación. A mitad de la cena Paco puso su mano sobre la mano de Paul, gesto inusual en él, que no era hombre físicamente afectuoso. Hijo, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Y quiero que sepas que todo lo que hice fue para darles mejores oportunidades. Si algún día escuchas cosas sobre mí, cosas feas, recuerda que los quise siempre. Los 3 hijos se miraron. Papá, ¿estás bien?, preguntó uno. Sí, solo quería decirles eso. Cuando terminaron,
Paco abrazó a cada uno más tiempo de lo normal, como memorizando, como sabiendo que podría ser la última vez. Cuídense mucho. Y cuiden a su madre. Esa noche llamó a Paul. ¿Abriste la caja que te di hace semanas? No, me dijiste que no. Bien. Pero mañana en la noche, si no te llamo a las 9, ábrela. Papá, me estás asustando. Todo está bien, solo hazme caso. Si mañana no te llamo, abre la caja. Colgó. Paul se quedó mirando el teléfono, sintiendo que su padre acababa de decir adiós. Martes, 7 de junio. El día. Paco se levantó a las 7, 2 horas antes de lo necesario. Cuando bajó estaba completamente vestido, afeitado, peinado. La empleada doméstica lo observó desde la cocina y tuvo el pensamiento que la atormentaría para siempre, se ve como hombre que se está despidiendo. A las 8 llegó Pedro con la camioneta. Paco salió, cerró la puerta de su casa, se detuvo y la miró un momento largo, como memorizando. Subió a la camioneta. Empezaron a manejar. Y entonces Paco dijo las palabras que Pedro nunca olvidaría. Pedro, si algo me pasa hoy, cuida a mis hijos. Jefe, ¿qué le va a pasar? Solo prométeme. Se lo prometo. ¿Pero qué? Y si hoy no regreso a las 3, como siempre, vete de la ciudad. No esperes, solo vete. El programa fue normal. Paco sonrió. Bromeó. Hizo su trabajo. Nadie en la audiencia notó nada. A las 12:30 terminó. Nos vemos mañana, dijo a las cámaras. No habría mañana. Salió. Mario, Jorge y Paola lo esperaban afuera. Decidieron ir a comer. El charco de las ranas. Llegaron a la 1:15. Se sentaron en la terraza exterior. Pidieron cervezas. Paco miraba alrededor constantemente, revisaba el reloj, estaba esperando algo o a alguien. A la 1:35 su celular sonó. Contestó, escuchó, no dijo nada, colgó. Se quedó callado mirando su cerveza. ¿Todo bien?, preguntó Mario. Sí, todo bien. A la 1:42 Paco se levantó. Voy por cigarros. Caminó hacia su camioneta, 20 pasos. Pedro no estaba, había salido a comprar algo. Paco abrió la puerta, se inclinó hacia adentro. 4 hombres en 2 motocicletas. Cascos cerrados. Armas listas. Paco los vio venir y en ese último segundo no corrió, no gritó, no intentó esconderse. Simplemente esperó. 17 disparos. Cayó junto a su camioneta en plena luz del día exactamente como había sabido que pasaría. La ambulancia llegó 12 minutos después. Demasiado tarde. Paco Stanley fue declarado muerto camino al hospital. 2 de la tarde, 4 minutos, martes 7 de junio de 1999. Y aquí llega la cuarta verdad. La que nadie ha contado completa. Esa noche Paul esperó la llamada que su padre había prometido hacer si todo estaba bien. Las 9 llegaron. Las 9:30. Las 10. Nada. Ya sabía que su padre estaba muerto. Las noticias lo habían confirmado horas antes. Pero todavía no lo procesaba del todo. Fue a su closet, al fondo. Sacó la caja de cartón que su padre le había dado semanas atrás, sellada con cinta adhesiva. La puso en su cama y la miró largo rato antes de abrirla, como si mientras permaneciera cerrada todavía hubiera alguna posibilidad de que todo fuera un error. Rompió el sello. Adentro había documentos. Recibos bancarios con cantidades extrañas, contratos con cláusulas que al leerlas cuidadosamente revelaban acuerdos imposibles en papel legítimo. Fotos,
reuniones, entregas de maletines, gente en lugares que no deberían estar, tomadas claramente sin que los sujetos lo supieran. Listas de nombres escritas a mano con la letra de Paco, con cantidades y fechas al lado y flechas conectando unos con otros como el mapa de una red. Y 3 cintas de audio. Paul puso la primera en su estéreo y apretó play. La voz de su padre. Grabada probablemente días antes de la muerte. Tranquila, pero con tensión audible debajo. Paul, si estás escuchando esto, significa que ya no estoy. Que no pude mantenerme callado lo suficiente, o que alguien decidió que era más seguro eliminarme que arriesgarse a que hablara. Pausa. Sonido de un cigarro encendido. Exhalación. Hace 3 semanas fui a una fiesta en el Hotel Presidente Intercontinental. Pensé que era networking normal. Pero vi algo que no debí ver. Paco describía todo. La reunión, los hombres del cártel, los ejecutivos de Televisa, la conversación sobre el lavado de dinero. Nombres completos, fechas exactas, cantidades exactas. La segunda cinta explicaba cómo funcionaba el sistema completo. Cómo el dinero sucio del narcotráfico entraba a través de inversiones falsas en producciones televisivas. Cómo se inflaban presupuestos, se falsificaban facturas, se creaban empresas fantasma que existían solo en papel. Cómo todos en la cadena recibían su porcentaje a cambio de silencio. Cómo el sistema había funcionado durante años sin que nadie dijera nada. Los documentos en esta caja son copias de algunos de esos papeles. No es todo, no es suficiente para un caso completo, pero es suficiente para demostrar el patrón. La tercera cinta era diferente. Personal. Solo para Poe. Hijo, sé que esto es mucho. Sé que no es lo que esperabas encontrar. Quizás querías una carta bonita de despedida, palabras de amor. Y todo eso también está aquí, porque te quiero, siempre te quise, estoy orgulloso del hombre en que te convertiste. Pero también necesito que sepas la verdad. Necesito que alguien sepa. Pausa larga. Paul, escúchame bien, no busques venganza. No vale la pena. Estas grabaciones son para que sepas la verdad, no para que la denuncies, no para que vayas con autoridades, porque las autoridades están involucradas. No haya dónde ir, no haya a quien acudir. Si intentas usar esto para llevarlos a juicio, terminarás como yo. Te matarán, y entonces esto realmente no habrá servido para nada. Guarda esto en un lugar seguro. Algún día, cuando México sea diferente, cuando ya no sea peligroso contarlo, quizás entonces puedas. Pero hoy no. Hoy solo vive. Vive por los dos. Paul escuchó esa cinta varias veces esa noche. Y tomó la decisión que su padre le pedía que tomara, vivir. Hasta ahora Paul ha elegido el silencio. Ha elegido la supervivencia sobre la justicia. No lo juzgues. No digas que tú harías diferente, porque no sabes lo que harías hasta que estás en esa situación, hasta que tienes que elegir entre tu vida y la verdad, hasta que entiendes que decir la verdad significa dejar huérfanos a tus propios hijos como tú quedaste huérfano. Su padre eligió diferente. Su padre eligió no poder callarse completamente. Su padre eligió mencionar un nombre en televisión nacional. Su padre eligió demostrar que sabía. 17 disparos. Un martes normal. 1:42 de la tarde. Frente a 50 testigos. 25 años después nadie en la cárcel. Porque todo mundo sabe quién lo hizo, pero nadie puede probarlo en un tribunal. Porque las cintas siguen guardadas. Porque la verdad completa sigue sin contarse, no porque no exista, sino porque contarla cuesta demasiado. Y esa es la verdad más oscura de toda esta historia, que el sistema que mató a Paco Stanley no necesita ocultarse porque ya aprendió que la mejor forma de proteger un secreto no es borrarlo,
sino asegurarse de que nadie que lo conozca pueda hablar sin arriesgar todo lo que tiene. Paco sabía la verdad. Y la verdad lo mató. Paul sabe la verdad. Y la verdad lo mantiene prisionero de su propio silencio. Y tú ahora conoces parte de esa verdad, la parte que se puede contar. La que está escrita entre líneas de reportes oficiales. La que todos en la industria conocen pero nadie dice en voz alta. ¿Tú qué crees? ¿Algún día alguien pagará por este crimen, o hay verdades que están diseñadas para nunca salir a la luz? Déjamelo en los comentarios, me interesa genuinamente lo que piensas. Si estos videos te mueven, suscríbete y activa la campana. Así te llega cada vez que suba algo nuevo sin perderte nada. Y antes de que te vayas, una última cosa. La próxima vez que escuches el nombre de Paco Stanley, cuando alguien lo recuerde como el comediante que hacía reír a México todas las mañanas, recuerda también esto: ese hombre supo con certeza que iba a morir ese martes. Se despidió de sus hijos la noche anterior, le pidió a su chofer que cuidara a sus hijos esa mañana, y aún así fue al restaurante. No porque fuera valiente. No porque fuera imprudente. Sino porque quizás entendió que cuando ya no hay salida, la única decisión que te queda es cómo enfrentas lo inevitable. Eso es lo que no te muestra la fotografía del charco en el pavimento.